Bueno, esta es nuestra última clase sobre tuberculosis. Vamos a hablar de diagnóstico y principalmente de tratamiento. Ya hemos hablado algo de diagnóstico, vamos a repasar algunos conceptos. Acuérdense que lo importante es la sospecha clínica, el cuadro clínico, que las formas de compromiso más frecuentes en tuberculosis son las pulmonares. Puede haber compromiso extrapulmonar, pulmonar y extrapulmonar, o la forma diseminada. El diagnóstico definitivo es el aislamiento del germen. La técnica básica, la que todos conocemos, es la baciloscopía, que es sobre las muestras respiratorias, otro tipo de muestras, la tinción de Sim-Nielsen, y ver la característica del germen, que es la ácido-alcohol resistencia, ¿sí? También se puede detectar con microscopía de fluorescencia, con distinción con fluorocromo auramina rodamina, o con microscopios de luz LED. Cuando informamos una baciloscopía, la informamos con cruces, ¿no? Una cruz, dos cruces, otros cruces, que va a depender de la cantidad de bacilos ácido-alcohol resistentes que podamos saber por campos. Los métodos de cultivo nos permiten mejorar el rendimiento de las técnicas directas, ¿sí? De la baciloscopía, en algunos casos también estudios de antibiograma y de detección de especie. Hablamos de dos métodos de cultivo, los métodos sólidos, que es el clásico método de Lowenstein-Jensen, que tiene como contrapartida el desarrollo más lento, ¿no? Que se requiere un mínimo de 20 días, cuando la baciloscopía tiene alta carga bacilar, y que pueden ser necesarios hasta 60 días para lograr el crecimiento del germen. Como ventaja es que la visualización de la morfología permite definir en manos experimentadas de qué especie se trata. Y los medios líquidos, que son medios rápidos, ¿sí? Que en pocos días puede verse el desarrollo de micobacterias, y para desecharlos y considerados negativos tenemos que esperar hasta 45 días, tienen como desventaja es que no permite apreciar la morfología de las colonias y que se requieren de métodos moleculares para su caracterización. Dentro de las técnicas de laboratorio se encuentran las pruebas de sensibilidad. Hay distintos métodos para sensibilidad, métodos rápidos de someter los métodos clásicos de someter al germen, al antibiótico y ver su crecimiento, como someter a las colonias, o métodos rápidos de detección de genoma que nos permite, aún sobre los directos, sin esperar el cultivo, detectar genes que estarían asociados a resistencia. Los métodos moleculares también nos permiten ver especies, como les decía. Algo importante, especialmente en las formas extrapulmonares, es la anatomía patológica, la descripción del clásico granuloma tuberculoide con calcium. Si bien hay varias enfermedades granulomatosas, la presencia del calcium es patognomónica de la tuberculosis. En el caso de los líquidos tuberculosos, la detección de adenosindiaminasa, que es un producto de degradación de los linfocitos, en realidad puede estar presente en distintas enfermedades linfocitarias, no tampoco es exclusiva de la tuberculosis, pero bueno, es orientativa. Y en el caso de la tuberculosis pleural, que es donde está más estandarizada, un valor mayor a 60 es altamente sugestivo de tuberculosis. En clases anteriores hablábamos de la detección de la infección a través de la reacción de Mantoux o la PPD. La reacción de Mantoux tiene ciertas desventajas, ¿no? Como errores de técnica o de lectura, y tiene falsos positivos relacionados con esto, o con que se pueden detectar otras micobacterias no tuberculosas. Lo mismo que falsos negativos cuando está comprometida la inmunidad celular. Entonces existen otros métodos. Más utilizado es el cuantiferón, que es
el dosaje de interferón alfa específico que está aumentado en la infección tuberculosa. Es un método muy caro, por lo tanto no se usa de rutina. En la Argentina no se usa fuera de investigación, y en otros países solo en determinados, está arreglado usarlo en determinadas situaciones. Ante un paciente con tuberculosis, obviamente haremos distintos estudios sanguíneos, clásico hemograma, puede haber anemia de los trastornos crónicos, puede haber leucocitosis en formas muy avanzadas pulmonares, la eritrosedimentación suele estar alta, bueno, y podrá haber otras alteraciones del hepatograma según el órgano implicado. Acuérdense lo que comentamos de la orina, que la orina cuando hay infección renal suele ser ácida, con piuria, hematuria, leucocituria y no desarrollan. El líquido cefalorraquídeo vamos a ver hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y predominio linfocitario. Bueno, de imágenes hemos hablado. Cuando sospechamos tuberculosis con o sin síntomas respiratorios es mandatorio hacer una radiografía, y acuérdense que va a haber distintos patrones posibles y que mucho de eso va a depender de si es primaria, extraprimaria, del tiempo de evolución de la enfermedad y del estado inmunológico del huésped. En general, para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, suele ser con una radiografía, suele ser suficiente una radiografía de tórax o una radiografía descentrada de vértice. Ya hemos hablado y hemos visto imágenes en la clase anterior. Puede ser necesario en algunas situaciones tomografía de tórax, pero no es obligatorio ni mandatorio en una tuberculosis pulmonar tenerla. Y otras tomografías, resonancias, ecografías, pueden ser necesarias según la localización, ¿no? Por ejemplo, frente a una forma abdominal, o frente a una forma renal, o frente a compromiso del sistema nervioso central, derrame pericárdico, etc. Bueno, estas son imágenes para repasar un poquito. Acuérdense que en las formas extraprimarias están más comprometidos los lóbulos superiores y apical de inferior. Dentro de los lóbulos superiores, especialmente los segmentos apicales y posteriores. La imagen cavitada, que se ve en el 50% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Bueno, y ahora vamos a meternos de lleno en el tema del tratamiento. Los fármacos antituberculosos se dividen en 5 grupos. El primer grupo son las drogas de primera línea oral: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, rifabutina. Las drogas del grupo 2 son las inyectables, son aminoglucósidos, canamicina, amicacina, capriomicina, streptomicina. La streptomicina clásicamente fue considerada una droga de primera línea, por eso muchas veces se la nombra como droga inyectable de primera línea. ¿Sí? El grupo 3 son las fluoroquinolonas que usamos en tuberculosis son la levofloxacina, amoxifloxacina o gatifloxacina. El grupo 4 son drogas de segunda línea: cicloserina, etionamida, protionamida, PAS. Cada vez hay más drogas de segunda línea, están más desarrolladas, pero no contamos con ellas todavía en la Argentina. Y el grupo 5 serían unas misceláneas, son unos fármacos que tienen distinto nivel de actividad sobre Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, el linezolid, lisoniazida altas dosis, el imipenem, amoxiclavulánico, y que suelen usarse en las formas extremadamente resistentes. Bueno, vamos a hablar de los fármacos de primera línea, ¿sí? Tanto de los orales como de la streptomicina, que es el endovenoso, porque es lo que vamos a usar más en la práctica cotidiana. Importante recordar que son todos bactericidas excepto el etambutol, que es bacteriostático. Si uno quiere estudiar sus reacciones adversas, por supuesto que vamos a ver un listado muy grande. Y si bien el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento con poco efecto adverso, cuando aparecen, la complicación surge de no saber cuál de los fármacos está produciendo ese efecto adverso, porque muchas veces se superponen o se potencian, y ustedes saben que el tratamiento para la tuberculosis involucra varias drogas. Esto es un cuadro obviamente muy chiquito y muy simplificado, pero
quiero destacar algunos de los efectos adversos que vamos a ir controlando durante el tratamiento de la tuberculosis, que tenemos que estar atentos ante su aparición. Uno es la hepatotoxicidad, que vamos a hablar a continuación. Las drogas de primera línea hepatotóxicas son la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. La piracinamida también puede dar hiperuricemia. Esto hay que tener cuidado en pacientes que tienen antecedentes de gota. El etambutol, una de las efectos adversos es la neuritis óptica retrovulvar. Es poco frecuente en las dosis que se usa habitualmente, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando aparece, se suspende el etambutol, la neuritis retrotrae y ya no se vuelve a dar el etambutol. Otro efecto adverso para destacar es la isoniazida, es la polineuropatía producto de la isoniazida, que ya también vamos a hablar más adelante, y bueno, y todos pueden producir reacciones cutáneas, reacciones de hipersensibilidad. Destaco de la streptomicina lo mismo que cualquier aminoglucósido, ¿no? La ototoxicidad, la nefrotoxicidad, y que no se puede dar en pacientes con miastenia gravis, por su acción a nivel de la placa neuromuscular. El tratamiento original de la tuberculosis es aquel tratamiento que se le va a aplicar a un paciente que nunca recibió tratamiento previamente o que lo recibió por un periodo menor a un mes, ¿sí? ¿Por qué es importante este concepto? Porque saben que en tuberculosis uno de los problemas de la tuberculosis es la resistencia. Entonces los pacientes que reciban un tratamiento original de la tuberculosis tienen mucho menor riesgo de presentar resistencia que aquellos que hubieran recibido tratamientos previos. El tratamiento original de la tuberculosis consta de dos fases. Una fase intensiva bactericida, que en general dura 2 meses, y que se administra isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en forma diaria. ¿Por qué etambutol y no streptomicina, que es bactericida, en cambio el etambutol es bacteriostático? Bueno, en la Argentina el nivel de resistencia de etambutol nos permite usarlo, y por otro lado la streptomicina es inyectable, se da en forma de inyección intramuscular, y el etambutol es vía oral. Bueno, la segunda fase es la fase de consolidación o esterilizante, que se suele durar 4 meses, donde se administrará isoniazida y rifampicina, que se puede dar diariamente, o en los casos de tratamiento supervisado, ¿sí? Se da 3 veces por semana. La fase intensiva, si bien dura 2 meses, puede extenderse hasta 3 meses si la enfermedad es grave o si no se logra una baciloscopía positiva luego del segundo mes de tratamiento, ¿sí? Uno de los estudios que se realiza para pasar de una fase a otra es ver una baciloscopía de esputo. Si la baciloscopía persiste positiva al segundo mes, se prolonga la primera fase de tratamiento. En los pacientes que tienen formas graves de tuberculosis o tienen formas extrapulmonares, excepto la pleural, o tienen formas diseminadas, se recomienda prolongar la segunda fase. Se hacen de 7 a 10 meses de tratamiento, dependiendo de la localización y de la extensión. Hay determinados tipos de pacientes también donde se recomienda la extensión de la fase de consolidación, y lo vamos a ver a continuación. Cuando yo tengo que utilizar un esquema alternativo a este que presenté, cuando no puedo utilizar ni o isoniazida, o rifampicina, o piracinamida, se agrega alguna otra droga, siempre se prefiere comenzar con streptomicina, y ahí puede ser necesario, prolongar el tratamiento. Con respecto a los corticoides sistémicos, solamente está demostrado su utilidad como coadyuvante en pericarditis y meningitis tuberculosa. Vamos a hablar de ciertas situaciones especiales en tuberculosis que merecen una mención especial. Uno es el HIV. Ustedes saben que la tuberculosis es más frecuente en pacientes HIV, ya lo hemos visto que también suele ser más grave, más frecuente que estos pacientes se enfermen. Y hay que tener en cuenta dos cosas: que a todo paciente que tiene tuberculosis le vamos a pedir la serología para HIV, porque el HIV es un marcador también de pronóstico, porque va a requerir tratamiento antirretroviral. Hay que tener en cuenta las interacciones con el tratamiento antirretroviral. La rifampicina
que es un inhibidor del, perdón, que es un inductor del citocromo P450, interfiere con la biodisponibilidad de muchas drogas y especialmente con los inhibidores de proteasas. Por eso puede ser necesario usar otras drogas, como cuando se usa inhibidores de proteasas, como es la rifabutina, que es un análogo de la rifampicina. En estos pacientes se prolonga la segunda fase, ¿sí? Se prolonga el tratamiento a expensas de la segunda fase. El tratamiento debe ser por lo mínimo 9 meses. Tener en cuenta en los casos de insuficiencia renal que hay que ajustar la dosis de piracinamida, la isoniazida, rifampicina no es necesario porque tiene metabolismo hepático, y en los casos de pacientes que reciben diálisis, tanto la piracinamida, el etambutol y la streptomicina se dan postdiálisis. La diabetes es una enfermedad que requiere que prolonguemos la segunda fase de tratamiento. Por lo menos se hacen 7 meses de segunda fase, son 9 meses de tratamiento en total. En los pacientes con diabetes que reciben isoniazida tienen mayor riesgo de polineuropatía por isoniazida como efecto adverso, por eso es necesario utilizar vitamina B6 como profilaxis. Hay que tener en cuenta las interacciones entre la rifampicina por su acción a nivel del citocromo P450 y los hipoglucemiantes orales. Recuerden que cualquier infección altera el control de las glucemias en el paciente diabético y que la alteración del control de las glucemias empeora la evolución de las infecciones. Entonces, no siempre, pero muchas veces puede ser necesario el uso de insulina en la primera etapa del tratamiento para la tuberculosis. Otra comorbilidad que tiene amplia asociación con la tuberculosis es la silicosis, tanto es así que uno puede encontrar el término neumoconiosis, ¿sí? En la silicosis, que es una enfermedad asociada a la exposición al sílice, hay alteración de los macrófagos, de la función macrofágica. Acuérdense que los macrófagos eran la primera línea en la respuesta inmune del huésped a la tuberculosis. Entonces son casos más graves y requieren prolongar el tratamiento a 9 meses, siempre a expensas de la segunda fase. Con respecto al embarazo, acordarse que las drogas de vía oral de primera línea pueden usarse todas sin problema, que la streptomicina está contraindicada como cualquier aminoglucósido durante el embarazo, que deben tratarse las embarazadas, que no debe ser una causa para posponer ni la búsqueda de tuberculosis ni el tratamiento, porque la tuberculosis congénita, si bien es poco frecuente, es altamente fatal. Recordar también que durante la lactancia se pueden administrar las 4 drogas antituberculosas, que si bien pasan a leche materna, pasan en bajas dosis y no generan perjuicio sobre el bebé. Las pacientes que están embarazadas tienen mayor riesgo por patología carencial de presentar polineuropatía por isoniazida, por eso deben hacer también medicación preventiva. Tener en cuenta, ¿se acuerdan que hablamos que había 3 drogas hepatotóxicas, isoniazida, rifampicina, piracinamida? El riesgo de hepatotoxicidad aumenta en pacientes que tienen hepatopatías previas o toman alcohol. Entonces, en estos pacientes las guías proponen o recomiendan evitar drogas hepatotóxicas. En la práctica, a veces se dan todas con mayor control o se evita alguna de ellas, pero es muy difícil evitar todas, ¿no? Eso va a depender de cada paciente, de la gravedad de la enfermedad y bueno, de la posibilidad de seguimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los efectos adversos. Nombramos la hepatotoxicidad. Todo paciente cuando empieza un tratamiento para tuberculosis tiene que tener, dijimos, un HIV y un hepatograma basal. El monitoreo del hepatograma durante el tratamiento no está estandarizado. Las guías recomiendan que sea en pacientes seleccionados. Hay que tener en cuenta, por si uno hace un hepatograma durante el tratamiento, que puede existir una elevación transitoria de transaminasas que no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Las transaminasas se elevan y disminuyen sin intervención.
¿Mm? Pero, ¿cuándo? Las transaminasas elevan 5 veces el valor normal, o hay aumento de la bilirrubina, o las transaminasas elevan 3 veces el valor normal, y hay síntomas digestivos, esto nos obliga a suspender el tratamiento antituberculoso. En ese momento lo que yo tengo que hacer, si bien las drogas pueden ser la causa de esa hepatotoxicidad, tengo que descartar otras causas, entonces pediré serologías para hepatitis y haré una ecografía hepatobiliar para buscar otras causas de la alteración de las transaminasas o de la bilirrubina. Se debe usar 3 drogas no hepatotóxicas hasta la normalización del hepatograma. Muchas veces se deja al paciente sin medicación hasta normalizar el hepatograma. Bueno, esto va a depender del paciente, ¿no? De la gravedad del paciente, de si el paciente es o no bacilífero. Las guías recomiendan usar 3 drogas no hepatotóxicas. Una vez que se normaliza el hepatograma, se reinician secuencialmente las drogas con una semana de diferencia entre una y otra y con control del hepatograma, ¿sí? Antes de administrar una nueva droga. La secuencia recomendada para el inicio de las drogas hepatotóxicas es primero rifampicina, a la semana isoniazida y a la semana piracinamida. Si alguna de esas drogas produce nuevamente hepatotoxicidad, si bien yo empiezo de nuevo y suspendo todo, ya cuando vuelva a agregar las drogas, no voy a agregar la última que causó la elevación de las transaminasas. Las reacciones cutáneas y de hipersensibilidad suelen ser leves. Si es así, simplemente se continúa el tratamiento y se dan antihistamínicos para prevenir los síntomas. La aparición de plaquetopenia durante el tratamiento nos hace pensar en un efecto adverso de la rifampicina. Es una reacción de hipersensibilidad y nos obliga a suspender la rifampicina y no volverla a administrar. Otras drogas también del tratamiento antituberculoso la producen, pero mayormente es la rifampicina. Y cuando estas reacciones cutáneas son generalizadas, con fiebre, compromiso de mucosa, uno debe suspender los tratamientos antituberculosos, evaluar administrar corticoides, como en cualquier farmacodermia grave, y posteriormente vamos a reiniciar las drogas en forma secuencial y progresivamente. Vamos a ir de dosis subterapéuticas a dosis terapéuticas, siempre acompañada con corticoides o antihistamínicos, ¿sí? La polineuropatía, que comentamos ser un efecto adverso de la isoniazida, es más frecuente en pacientes predispuestos. Entonces, en estos pacientes predispuestos es lo que recomiendan las guías, dar vitamina B6 como preventivo. ¿Cuáles son los pacientes predispuestos? Algunos los nombramos: diabéticos, embarazadas, pacientes desnutridos, alcohólicos. Ante la aparición de polineuropatía también se usa vitamina B6, pero a dosis superiores a las dosis profilácticas. Y no suele ser una causa para suspender el tratamiento con isoniazida. El síndrome de Dres es una farmacodermia grave, con mortalidad de hasta el 10%. También es más descripta en pacientes en pacientes que reciben tratamiento antiepiléptico, ¿sí? Se caracteriza por fiebre, exantema, adenopatías, intensa eosinofilia, alteraciones hematológicas y afectación hepatoesplenomegalia, afectación visceral. Esto es una forma grave, el paciente se interna, se suspende la medicación, se evalúan los corticoides y se reinicia la medicación como lo reiniciábamos en una forma cutánea o mucosa grave, ¿sí? Forma secuencial y en dosis progresivas. Bueno, hasta acá hablamos de lo que es el tratamiento original de la tuberculosis, que era aquel tratamiento que iban a recibir los pacientes que nunca recibieron tratamiento para la tuberculosis o lo recibieron por menos de un mes. El tratamiento constaba de una fase intensiva y una segunda fase o de esterilización. La fase intensiva 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol. La segunda fase 4 meses, isoniazida, rifampicina, y había situaciones, patologías, localizaciones que hacían que tuviéramos que extender la primera fase o la segunda fase. Hablamos de retratamiento de la tuberculosis.
es aquel tratamiento que va a recibir un paciente que ya recibió un tratamiento previo durante más de un mes. ¿En qué situaciones hablamos de retratamiento? Y las causas principales son el abandono, un paciente que ya recibió tratamiento y lo recibió por al menos 2 meses, lo recibió por lo menos un mes y lo abandonó dejó el tratamiento por lo menos 2 meses. Esa es la definición de abandono. Recaída es la aparición de un cultivo positivo en un paciente que cumplió un tratamiento satisfactorio, y fracaso terapéutico es la aparición de un cultivo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento bajo tratamiento supervisado. A veces se habla de fracaso operativo cuando aparece un cultivo positivo al 4.º mes de tratamiento, pero cuando este tratamiento no es supervisado. La resistencia primaria es la resistencia que presentan enfermos de tuberculosis que nunca habían recibido tratamiento, o que lo recibieron menos de un mes, ¿no? Es decir, esto es que el paciente se contagió de una cepa resistente. También hay resistencia secundaria o adquirida, que es la que presenta enfermos que originalmente tenían una cepa sensible y que debido a tratamientos inadecuados se produce una selección de mutantes resistentes. Hay que tener en cuenta que siempre la resistencia secundaria está relacionada con malas terapéuticas, ya sea por incumplimiento del paciente, por errores médicos, por presencia de efectos adversos, ¿sí? Pero siempre las secundarias están asociadas a errores médicos. En realidad la resistencia, en el caso del Mycobacterium tuberculosis, no se presenta por mutaciones durante el tratamiento, sino que se presenta por selección de mutantes resistentes. En cada población bacilar existe una población resistente a distintas drogas, ¿sí? Este cuadro nos muestra un poco esta resistencia natural. Por ejemplo, en una de cada 10 a las 7 colonias va a ser resistente a rifampicina. Una de cada 10 a las 6 colonias va a ser resistente a isoniazida. Esto nos hace entender un poquito por qué el primer mes vamos a usar 4 drogas y el segundo mes podemos usar 2 drogas nada más. Cuando la posibilidad de encontrar mutantes resistentes a la rifampicina y a la isoniazida es una en cada 10 a las 3 colonias. Entonces, cuando en la segunda fase tengamos menos número de colonias, va a ser muy difícil la selección de cepas resistentes. Entonces, recuerden que las cepas no mutan, ¿sí? Los tratamientos inadecuados seleccionan a esas cepas resistentes que existen naturalmente dentro de una población bacilar. Bueno, vamos a hablar del estudio de la sensibilidad. ¿Cuándo se debe estudiar sensibilidad a drogas? La tendencia hoy en día es que lo que parece apuntar todo es a que todos los pacientes tengan hecho test de sensibilidad a drogas. Pero esto no es posible en la práctica. No tenemos medios para responder a esta exigencia, por lo menos por ahora. Entonces las guías nacionales nos dicen que debemos evaluar sensibilidad a drogas en pacientes con riesgo de resistencia. ¿Cuáles son? Todos los pacientes que le hicimos retratamiento por lo que dijimos hasta ahora, ¿sí? Abandonos, recaídas, fracasos. Pacientes que estén en contacto con otros pacientes con resistencia a la tuberculosis. Todos los pacientes inmunocomprometidos, no solo HIV, también diabéticos y otro tipo de inmunocomprometidos. Pacientes que provienen de regiones con alta prevalencia de tuberculosis multiresistente. En Latinoamérica esto es Perú principalmente y Ecuador en segundo lugar. Trabajadores de salud, que tenemos mayor riesgo de contraer tuberculosis multiresistente, y los presos, ¿sí? Las cárceles son lugares donde hay mucha prevalencia de tuberculosis, generalmente son pacientes que por razones sociales, culturales, han tenido dificultad en complementar sus tratamientos, entonces recuerden que son lugares donde existe alta prevalencia, lamentablemente, de tuberculosis resistente. Bueno,
Tipos de resistencia al fármaco. Hablamos de monoresistencia cuando el cuando el germen es resistente a un solo fármaco, de multiresistencia cuando es resistente como mínimo a isoniazida y rifampicina. Hablamos de polirresistencia cuando hay resistencia a 2 o más fármacos que no incluya isoniazida y rifampicina. Porque acuérdense, cuando incluye isoniazida y rifampicina es multiresistente. Y tenemos una forma más grave aún que la multiresistencia, que ya era un problema de la salud pública muy importante, que es la extensamente resistente. Son aquellas cepas que como mínimo van a ser resistentes a isoniazida y rifampicina, y una resistencia adicional a alguna de las fluoroquinolonas y a un inyectable de segunda línea, ¿sí? Kanamicina, capromicina, amikacina. Bueno, para tener una idea, ¿cómo tratamos una tuberculosis multiresistente? Se usan por lo menos 5 drogas, siempre un inyectable de segunda línea, el que se elige es la kanamicina, ¿sí? Siempre una fluoroquinolona antituberculosa. Tratamos de elegir las drogas de primera línea a las que el antibiograma nos mostró que existe sensibilidad, ¿sí? Y después 2 o más drogas del grupo 4, ¿sí? De las de segunda línea bioral. La duración de la primera fase no debe ser menor a 6 meses. Siempre el control del tratamiento de una forma resistente es la baciloscopía, ¿no? La baciloscopía cuando se termina mensual o bimestral. Y puedo pasar a la segunda fase cuando tengo por lo menos 2 cultivos mensuales consecutivos negativos. La segunda fase en realidad va a ser igual a la primera, pero sin el inyectable, ¿sí? Y la duración se propone que va a depender del paciente, va a depender de la clínica, pero debe durar 12 a 18 meses. Tengo que tener en cuenta que cuando estoy tratando una forma resistente y yo sospecho que estoy desarrollando o que hay resistencia a alguno de los fármacos que se están usando, nunca debo agregar fármacos de a uno a un régimen que está fallando, ¿sí? Cuando yo necesito empíricamente agregar drogas porque sospecho que está surgiendo resistencia, tengo que emplear al menos 3 drogas que no hayan sido utilizadas en ese paciente, y una de ellas debe ser inyectable. Y en los casos de multiresistencia no se utilizan los tratamientos intermitentes, por lo menos con respecto a los inyectables, los 2 a 3 primeros meses. Bueno, la tuberculosis extensamente resistente es un caso muy complicado en salud pública, son casos que deben seguir especialistas que estén muy relacionados, que tengan mucha experiencia en el uso de drogas de segunda línea, pero bueno, siempre se trata de usar drogas de primera línea a las cuales sean sensibles la cepa, siempre el inyectable, que puede requerir hasta 12 meses de uso, siempre que haya alguna fluoroquinolona sensible se utiliza. Todos los fármacos del grupo 4 que puedan ser efectivos y que no hayan sido utilizados previamente, y algunos fármacos del grupo 5. La cirugía era un tratamiento antes de la aparición de los fármacos, pero después de la aparición del tratamiento farmacológico efectivo quedó muy limitada a situaciones muy particulares y empezó a cobrar un valor en el tratamiento de las formas extensamente resistentes. Bueno, ¿cómo controlamos el tratamiento? Dijimos que antes de inicio del tratamiento voy a tener un hepatograma inicial y un laboratorio que dependerá de la patología del paciente. Habíamos hablado al principio del hemograma, el eritro, pero bueno, dependerá de la localización, y la serología para HIV. La fase intensiva, las visitas se recomiendan que sean cada 15 días y que durante la fase de consolidación, si no hay complicaciones, que sean cada 30 días. Dijimos que el hepatograma se realiza solo en pacientes, se realiza rutinariamente, sí, en pacientes que no tienen síntomas, solo si son pacientes con riesgo de con riesgo de hepatotoxicidad, si no se realizan ante la presencia de síntomas. Acuérdense que para pasar de la primera a la segunda fase
debo pedir una baciloscopía esputo en las formas tuberculosas pulmonares bacilíferas. Bueno, ¿a quién le debo hacer tratamiento supervisado? Bueno, uno diría casi todos, ¿no? Los bacilíferos adolescentes, retratamientos, resistentes, adictos, inmunocomprometidos, pacientes con migraciones frecuentes o pacientes en situación de calle, ¿sí? La verdad que casi todos. En la práctica esto es muy difícil y bueno, ya hay algunos cuestionamientos, ¿no?, a esta estrategia de la supervisión. La radiografía en la tuberculosis pulmonar no tiene sentido hacerla con una frecuencia inferior a los 2-3 meses, porque los cambios radiológicos en la tuberculosis son lentos. Entonces, salvo que yo piense en alguna complicación o esté buscando alguna otra patología, alguna complicación, no tendría sentido hacerlo con menor frecuencia de 2 a 3 meses. Algunos directamente la piden principio y final del tratamiento. Bueno, esto es lo que hablaba un poquito del tratamiento quirúrgico, ¿no?, que quedó en desuso y que, bueno, puede hoy por hoy usarse con las formas de extensamente resistente o tratamiento de empiemas pleurales. Criterios de internación de tuberculosis. ¿No? La tuberculosis en general se trata en forma ambulatoria, puede ser necesario en formas avanzadas, en casos graves de tuberculosis miliar, tuberculosis del sistema nervioso central, cuando hay complicaciones graves, como puede ser la hemoptisis, ¿no?, o comorbilidades que sugieran la internación. Pacientes con abandono reiterado puede requerir internación o reacciones adversas a los fármacos o causas sociales. Para la internación en cuidados intensivos, pueden ser las mismas causas que en otras patologías. Vamos a hablar un poquito de la prevención de los contactos, ¿sí? Dividimos los contactos en alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo de infectarse y enfermar, ¿no? Alto riesgo son los pacientes que tienen un contacto diario de 6 o más horas, y estos son los que viven en la casa, en una institución cerrada, en el trabajo, en una situación educativa. Se considera también alto riesgo a todos los pacientes con inmunodeficiencias, independientemente del tiempo de exposición. Pacientes de mediano riesgo son estos pacientes que están expuestos, pero con una duración diaria menor a 6 horas, se habla de una duración de 4 horas, y bajo riesgo son los contactos esporádicos. Las guías recomiendan el estudio de los contactos de alto riesgo y mediano riesgo de enfermar. Lo que se hace es registrar a todos esos contactos que voy a estudiar, examen clínico exhaustivo buscando síntomas. Si no hay síntomas, prueba tuberculínica, la PPD, para detectar infección. En los países que tienen el cuantiferón, se puede utilizar. La radiografía de tórax a todos los pacientes. PPD, radiografía de tórax a todos los pacientes. Si encuentro radiografía torácica alterada o pacientes con síntomas respiratorios, es que les voy a pedir un examen bacteriológico, ¿sí? ¿En qué otras situaciones podemos usar la prueba de tuberculina? Bueno, se puede usar en pacientes donde uno quiere ver la prevalencia, como un estudio epidemiológico de tasas de infección, o para detectar infección en pacientes con riesgo, ¿sí?, como son los pacientes inmunocomprometidos o pacientes que van a ir a recibir tratamiento inmunosupresores. El viraje tuberculínico es una variación de 10 milímetros en el diámetro de 2 pruebas tuberculínicas realizadas con un intervalo entre 2 meses a 2 años. Es decir, si ese cambio mayor a 10 milímetros ocurre en un intervalo mayor a 2 años, en 3 años, 4 años, no podemos hablar de viraje tuberculínico, ¿sí? En contactos de pacientes bacilíferos, el cambio de 5 milímetros ya es diagnóstico de viraje tuberculínico y es una expresión de primoinfección. Cuando yo veo viraje tuberculínico, sé que la primoinfección está ocurriendo en ese momento, ¿no? En cambio, si encuentro una PPD positiva, de entrada yo no tengo forma de saber cuándo ocurrió esa primoinfección. El efecto reforzador o booster es una ampliación de la reacción en pacientes que ya estaban infectados y se logra esto
por una repetición de la prueba tuberculínica con una frecuencia menor a los 2 meses. Esto para diferenciarlo de lo que es un viraje tuberculínico. El tratamiento de infección latente o quimioprofilaxis se aplica a pacientes de alto o mediano riesgo menor de 35 años. Si bien hay varios esquemas que se pueden utilizar, el más recomendado y el más frecuentemente utilizado es la isoniazida, 300 miligramos día en adultos durante un periodo de 6 meses. La recomendación de darla en menores de 35 es que a partir de los 35 años aumenta el riesgo de hepatotoxicidad por isoniazida. El tratamiento de la infección latente reduce el riesgo de enfermar, pero no a cero, lo reduce en aproximadamente un 65%. En pacientes de mayores de 35 años, uno debe evaluar en los casos individuales si dar o no dar tratamiento profiláctico, ¿sí? ¿En quién le vamos a dar tratamiento de la infección latente? Ahí cuando la detectamos, en pacientes con viraje tuberculínico. También se recomienda en menores de 5 años con PPD positiva, pero que nunca recibieron la BCG. En grupos de riesgo con PPD positiva, HIV, renales crónicos, uso de drogas anti-TNF, pacientes que están en pretrasplante, silicosis, ¿sí? Generalmente cuando uno ve un paciente, contacto de un bacilífero, alto y moderado riesgo, que tiene PPD negativa, igualmente le damos la profilaxis y controlamos a los 2-3 meses si hubo viraje tuberculínico. La recomendación es que si hubo viraje tuberculínico se sostenga el tratamiento y si es negativo se suspenda el tratamiento profiláctico, pero bueno, ya saben que la PPD tiene falsos positivos, falsos negativos, muchas dependen de la administración y del personal, de la experiencia del personal tanto en la administración como en la lectura y en el cuidado del purificado proteico. Entonces, bueno, hay médicos que deciden igual, a pesar de no haber viraje, con el tratamiento profiláctico. Bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayan podido aprovechar.